Buenas tardes, hermanos. Un poquito de tiempo, pues estamos aprendiendo a conectar todo esto. Pues ya, vamos a empezar. Bien, qué bueno que ya los veo por fe, los veo sentaditos ahí en el mueble ahí en su casita. Qué bueno, recoja a su familia, ponga a su hijo a su lado, ponga a sus nietos a su lado, ponga a su nuera, a su yerno, a su abuelito, a su abuelita, a su tío. Vamos a tener un tiempo de meditación en la palabra de Dios, y qué mejor que con la familia. Dios siempre tiene un propósito muy grande para la familia, pues Él instituyó la familia. Así de que vamos a orar en familia. Tómese de las manos de sus familiares más cercanos que tiene ahí y vamos a orar. Padre, nada podemos hacer. Somos insuficientes para poder hablar de estas profundidades tan grandes que hay de tu palabra. Somos nada delante de ti. Señor Dios, nos acercamos a tu presencia, tan solo con el único anhelo y con el único deseo de estar cerca de ti. No hay otro motivo ni otra razón por la que estamos en estos momentos delante de ti. Solamente estamos para sentir tu presencia, para ser tocados con tu presencia, para que abras en nosotros un anhelo muy grande de ti en nosotros, más de ti, menos de nosotros, Padre. Cuánta falta nos haces. Cada vez nos sentimos muy necesitados de ti. Tan necesitados, Padre, que no sabemos cómo entrar ni cómo salir. No sabemos cómo hacer las cosas, Señor Dios. Estamos tan necesitados de ti. Bendice a tu pueblo, Dios Todopoderoso. Bendice a tu iglesia, Señor, es tuya, lavada y comprada con tu preciosísima sangre. No sabemos, Señor eterno, pero tú lo sabes todo, porque tú controlas, Señor Dios, el universo. Tú eres el único, tú eres el único, tú eres el único, tú eres el único que puedes poner fin o alargar el desierto. Muchas veces se hace largo, muchas veces se hace corto. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, te necesitamos. Ayúdanos, Padre. Pon una mirada tuya sobre nosotros. Pon una mirada, Señor. Pon tu mirada en nosotros. Necesitamos, Padre, que pongas tu mirada en nosotros. Mira que en estos momentos, Señor Dios, vamos a compartir tu palabra. Es tan extensa, tan amplia, tan profunda, tan ancha, tan honda, que nosotros seres humanos no podemos alcanzar a entender las profundidades tuyas. Pero danos permiso, dame permiso, Padre, de compartir la porción que tú has puesto en mi corazón para ellos. Ayúdame a hacerlo, porque yo no puedo, pero sé que tú lo harás. Bendice al más pequeño, como al más grande, el anciano, a los jóvenes, Padre, a las madres jóvenes, a las madres mayores. Dios eterno, unge tu palabra y úsame, por favor. Te lo pido en el nombre de ese nombre que es sobre todo nombre, precioso nombre de nuestro Salvador
Jesucristo. Amén. Bien, les invito a que abran la Biblia, la palabra de Dios, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, del 17 en delante. La palabra del Señor dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comía dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decir: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos ahora al Evangelio según San Marcos, capítulo 14, del 12 en delante. Vamos a Marcos, Mateo, Marcos. Bendito el nombre del Señor. Mateo 14, ya lo tienen, ¿verdad que sí? Bueno, pues entonces, dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo, Señor? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado.
bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y bebiendo, dado gracias, les dio. Y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Así dice Marcos, Mateo, Marcos. Vamos a ver qué dice el doctor Lucas. Me encanta leer la Biblia, creo que a todos. Lucas 22. Ok. Ahí está. Del 12, Lucas 22, del 7 en delante. Dice así. Lucas 22, del 1, 2, 3, vamos. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. Ahora, vamos a ver qué dice Juan. Juan capítulo 13. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí adelantito. Juan capítulo 13. Ok. Juan capítulo 13, del 1 en delante. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo,
el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Aleluya. Bien, hermanos. El propósito de esta lección bíblica, que le podemos nombrar el aposento alto y el huerto, el propósito es recordarles, amados hermanos, que el Señor Jesús sufrió por nosotros. Y el Señor Jesús quiere crear en nosotros un deseo profundo de que tú y yo le seamos fieles. Ese es el propósito, que reconozcamos que el Señor Jesús fue voluntariamente a la cruz del Calvario. Y nosotros, hermanos, debemos de tener un deseo muy profundo, bastante hondo, bastante profundo, de serle fiel al Señor. Pues la Biblia dice, sé fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de la vida. Hermanos, en estos tiempos difíciles, Dios tiene un propósito para nosotros, y el propósito es que nosotros le seamos fieles, fieles en la oración, fieles en el ayuno, que seamos fieles en compartir el evangelio. No podemos salir, pero sí podemos hacer algo. ¿Saben qué estoy haciendo? Bueno, estoy poniendo en mi botecito de misiones, estoy echando unas monedas, porque nuestro pastor nos ha dicho que si tus pasos no van, pues tus pesos pueden ir. Entonces, estoy poniendo allí para que cuando esto termine, porque va a terminar, esto es un tiempo de aprendizaje y esto va a terminar. Cuando termine, hermanos, pues podemos comprar folletos con ese dinerito que tenemos ahí guardado, y que el evangelio corra, que la palabra de Dios corra como un río que lleva bastante corriente. Bueno, el propósito es ese. Ahora, nuestro versículo central lo encontramos en Mateo 26, 28. Nuestro versículo base dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ese es nuestro versículo central. Y bueno, la enseñanza de este versículo, hermanos, tiene una profundidad enorme, grande, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, dice el Señor, que por muchos, hermanos, es derramada para remisión de los pecados. Hermanos, la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo es, hermanos, el remedio para todos nuestros males. Cuando nosotros nos sintamos tristes, acongojados, abatidos, solos, miren, vayamos a la cruz del Calvario y clamemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo, esa sangre que fue derramada, hermanos, algo que se derrama, algo que no tuvo, hermanos, no tuvo fin, se derramó hasta la última gota de su sangre para remisión de nuestros pecados. Y bueno, la primera cita que vimos es, la primera porción bíblica que leímos, tanto lo
lo dice de una manera Mateo, de la misma manera Marcos, pero sí notaron, Lucas y Juan lo ven de una manera más amplia. ¿Ok? La primera Pascua sucedió hace muchos años. El pueblo judío estaba cautivo en Egipto, esclavos de un rey cruel, muy cruel. El pueblo judío estaba esclavo y dado a que estaba esclavo, no tenía la libertad de adorar al Dios que ellos conocían. Ellos, hermanos, deseaban salir de la esclavitud. El rey cruel no quería que ellos salieran. Ellos querían salir, pero estaban cautivos. El rey dijo, no los voy a dejar salir, son mis esclavos y no dejaré que se vayan. El rey hizo una pregunta: ¿quién es el rey de los egipcios? Perdón, ¿quién es el rey de los judíos? ¿Quién es ese Dios de los judíos para que yo obedezca su voz? Hermanos, muy pronto ese rey malvado, muy pronto conoció quién era ese Dios poderoso del pueblo de Israel. Cosas terribles sucedieron a los egipcios. Hubo enfermedad, tormentas, plagas de insectos y muchas otras cosas. Los egipcios le suplicaron al pueblo de Israel que se fueran, pero el rey malvado dijo no se van a ir. Pues hermanos, Dios mandó sobre el pueblo egipcio varias plagas. Una de ellas es que el hijo mayor de cada familia de los egipcios moriría. Dios le dio un medio a su pueblo para que se librara de la muerte. Dios siempre, hermanos, siempre nos da a nosotros, su pueblo que tanto ama, siempre nos da un remedio en medio del mal. Bendito sea su santo nombre. Dios le dijo a su pueblo que si se querían librar del ángel de la destrucción, tenían que matar un cordero. Así lo ordenó Dios. Dios le dijo a su pueblo: maten un cordero, pongan su sangre en los postes y en el dintel de la puerta. Cuando el ángel de la destrucción pase, verá la sangre y se pasará de alto. Hermanos, yo siempre me he puesto a pensar, yo creo que algún egipcio escuchó, algún egipcio puso en práctica lo que el pueblo judío hacía. Yo creo que un egipcio pasó por ahí y vio que el pueblo de Israel, los judíos estaban poniendo sangre en los dinteles de las puertas, y más de alguno ha de haber preguntado: oigan, ¿y por qué están poniendo eso ahí? Manera de evangelizar en medio de la tormenta, hermanos. Aleluya. Y yo siento, hermanos, que alguien ha de haber dicho: oh, si los judíos hacen eso, yo también lo voy a hacer. Hermanos,
Y creo, porque Dios es lento para la ira y es grande en misericordia. Yo creo que aquel judío que puso, aquel egipcio que puso sangre, pues a lo mejor pidió una poquita por ahí y puso en su puerta y en sus dinteles cuando el ángel de la destrucción pasó a ese hogar egipcio. En ese hogar egipcio no murió el primogénito, aleluya. Y hoy, hermanos, que estamos atravesando por esta plaga, por este virus, hermanos, bendito sea su santo nombre. Dios nos ha dicho que clamemos a Él. Dice, clama a mí y yo te responderé. Esas palabras son potentes, son poderosas. Aleluya, son poderosísimas, hermanos. ¿A qué nos está llevando el Señor nuestro Dios en medio de este virus, en medio de de este virus tan mortal? Pues nos está llevando, hermanos, ¿saben a qué? A que clamemos por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestra familia. Vamos a juntarnos. Creo que todos estamos poniendo en práctica lo que nuestros directores de IMEC nos han dicho. 40, 10, 10. 40 días a las 10 de la noche por 10 minutos. Creo que todos lo estamos haciendo. ¿Saben para qué? ¿Por qué y para qué? Hermanos, nos estamos cubriendo. ¡Aleluya! Nos estamos cubriendo. ¿Se imaginan, hermanos, la oración de más de 1000 personas? ¡Aleluya! ¿Se imaginan, hermanos, el poder que tiene esa oración? Si no lo has hecho, hazlo. Da trabajo. Hermanos, hasta comer da trabajo. Entonces, dobla tu rodilla a esa hora. Y va a pasar esto muy pronto si obedecemos y oramos los unos por los otros. Pues bien, Dios dijo, maten un cordero, pongan la sangre en los postes. ¿Y qué creen? Pues los judíos obedecieron. No creo que haya habido un desobediente. Creo que todos fueron obedientes. Pues esa noche, hermanos, hubo una mortandad tremenda. En los hogares donde no había puesto sangre, donde no había sangre en los dinteles y en la puerta, esa noche hubo una mortandad tremenda. Y esa mortandad, hermanos, no nomás llegó a la gente de escasos recursos, ni llegó a la gente, a las personas de medio nivel económico, a la mitad. Llegó hasta el palacio del rey, hermanos. Y hoy este virus también ha llegado hasta el rey. ¿Qué nos está diciendo el Señor, hermanos? Que tenemos que apurarnos a orar. Pues cuando este rey malvado vio que su hijo primogénito había muerto, ni tardo ni perezoso dijo, deja ir a este pueblo, que se vaya ese pueblo. Dijo, que se vayan esos judíos, que se vayan. En el primogénito de los judíos no murió, no hubo muerte en los hogares donde había la sangre puesta
en los postes y en los dinteles. El ángel de la muerte los pasó por alto. Hermanos, esto va a pasar. Los cristianos vamos a pasar por alto. Pero claro, tomemos las medidas prevensoras. Yo luego les digo, hace muchos años la hermana Esparza me dio un consejo y me dijo, dile a tu hija, dio el consejo y dijo, díganles a sus hijos que Dios los cuida, pero ellos se tienen que cuidar. Y hermanos, es lo mismo hoy, tenemos que cuidarnos, no porque el Señor nos cuide, vamos a desobedecer las reglas de sanidad que nos han dado. Bueno, esa noche se llamó la noche de la Pascua. Esa noche se celebró la Pascua. Se mataban corderos, la sangre derramada sobre el altar en el templo. Los corderos se asaban y se tenía una comida especial cada año en la celebración de la Pascua. No hay el tiempo suficiente como para ir al libro de, Éxodo 14. Ahí está lo que estoy diciendo. Qué mejor que se lea, pues de esa manera tiene mejor aleluya. Éxodo a ver, ayúdenme por favor. Es Éxodo 14. Estoy ya en las plagas. Estoy en Éxodo 11. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino, y cada una a su vecino, alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracias al pueblo en los ojos de los egipcios. No, hermanos, no es esa la que busco. 12. Éxodo 12. Bueno, desde el principio. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomará de la sangre y pondrá en los 2 postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así,
ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. La Pascua de Jehová, hermanos. La primera Pascua se celebró y está registrada en el libro de Éxodo, capítulo 12, al verso 12. Bien, ahora, hoy hay una sentencia de muerte sobre cada persona, porque Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. La Biblia dice en Ezequiel capítulo 18, verso 20, a ver, vamos a leer Ezequiel 18, 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel 18, 20. Todos nacemos pecadores, hermanos. Y ahí en el Salmo 57, 1, vamos al Salmo 57, 1. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Salmo 57, 1. Voy a volverlo a leer. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Hasta que pasen los quebrantos, hermanos, hasta que pasen los quebrantos. Y aunque pasen los quebrantos, de todas maneras tenemos que estar hasta no debajo de sus alas, tirados, postrados a sus pies, agradecidos por la inmensa misericordia de Dios. Y ahí en el libro de Romanos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y Romanos. Nos vamos al Nuevo Testamento y nos vamos a ir a Romanos 3:23. Pues es un pasaje conocido por todos, pero dado que en la audiencia sé que hay personas que no tienen tanta habilidad para leer su Biblia, entonces así nos vamos a ir despacio. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, quizá tú has sido malo y desobediente, o quizá has sido tú un mentiroso o un peleonero, o has sido un drogadicto, un alcohólico. Tal vez has sido despreciado, tal vez te han humillado y te has enojado. Bueno, pues la palabra de Dios dice ahí en Romanos 3:23. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Para Dios no hay diferencia. Todos somos pecadores, pero Dios quiere que nosotros nos arrepintamos. ¿Hacemos cosas malas? Sí, hacemos muchas cosas que a Dios no le agradan, porque somos pecadores. Dios llama pecado a las cosas malas y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte.
ahí en Romanos 6:23. Lo vamos a leer para comprobar lo que estoy diciendo. Romanos 6:23 dice así. Tal vez tú ya te lo sepas y digas, ay, otra vez. Pues sí, hermanos, cada vez que leemos la palabra de Dios, aprendemos algo nuevo. Porque Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. En la primera Pascua, Dios proveyó una manera para que aquel pueblo escapara del juicio de muerte por medio de la sangre del Cordero. El Cordero murió en lugar del hijo mayor. ¿Se acuerdan que cada hijo mayor de los egipcios murió? Pero hoy en día, hermanos, la sangre del Cordero de Dios tiene poder para librarnos de la muerte. No tan solo al hijo mayor, sino a todos, a todos. Su sangre preciosa tiene poder para librarnos de la muerte. No importa cuán grande, cuán pequeño, cuán mediano sea tu pecado. La casa de Dios es un hospital. Yo bendigo a Dios cuando veo llegar a este lugar santo alguien que no trae la falda larga, que trae su falda corta, o a lo mejor viene en pantalones. Hermanos, Dios nos ama así como nosotros somos. El proceso empieza a partir de cuando nosotros le decimos al Señor Jesús que perdone nuestros pecados. Empieza el proceso de transformación. Tengamos paciencia con aquellos que tienen años de ser cristianos y no pueden dejar algunas cosas que nosotros decimos, ay, ya tiene años de ser cristiano y no cambia. No te toca juzgar a ti, ni me toca juzgar a mí. Es Dios quien Dios tiene sus tiempos, hermanos. Así de que vamos a amarnos como somos y vamos a tener paciencia con aquellos que empiezan a caminar en el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios dio su sangre preciosa para todos nosotros, los pecadores. Me encanta pensar cómo dice en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 29. Atrás de Romanos está Hechos, y atrás de Hechos está Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 29. Ahora no hay el pretexto de que, ay, el niño quiere salirse del templo. Ahí téngalo sentadito y denle un pan tostado para que se entretenga y escuche la palabra de Dios. Ahora no hay el pretexto de que, ay, lo voy a sacar al patio porque está molestando. Ahí téngalo. La palabra de Dios le va a entrar. Juan 1:29 dice así. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, no tan solo lo quita, lo borra el pecado del mundo, borra tus pecados, borra mis pecados. Nosotros somos un mundo, dice la Biblia, que la lengua es un mundo de maldad. Y ese mundo lo traemos aquí adentro. Pero el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, tiene poder de quitar nuestro pecado y borrarlo. Bendito sea su santo nombre. ¿Cuánto debemos bendecir al Cordero de Dios? Porque murió en nuestro lugar. Bendito Jesús. Bendito el Señor que murió en nuestro lugar. Murió voluntariamente por nosotros en ese lugar. Nosotros lo merecíamos, pero Él lo hizo por nosotros. Él
nos salva del castigo de la muerte, hermanos. Cada vez que vemos esa película que un poquito se apega al relato bíblico de la crucifixión, ay, hermanos, le digo, yo no lo digo para nadie, lo digo para mí. Yo digo, oh, Padre, y decimos, yo quiero llegar a la Nueva Jerusalén. Y cuando te dan un azote, cuando con la boca, con las palabras te azotan, ¿qué dices? ¿Para qué? Sepa quién soy yo, no le voy a hablar. Y voy a hablar mal de él. Hermano, 40 azotes en la espalda del Señor Jesús. Y nosotros tantito nos tuercen la boca. Decimos, ay. Hermanos, Él llevó el castigo, 40 azotes en su espalda. Bueno, la palabra de Dios dice ahí en 1 Corintios 5:7. Vamos a ir a Corintios. Me gusta como dice 1 Corintios 5:7. Me encanta como dice. A ver, ya se lo sabe de memoria, yo sé que sí. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¡Aleluya! Bendito su nombre. 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Para que seamos nueva masa. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Él es, el Cordero de la Pascua. Bueno, ¿cuánto tiempo llevo? Voy a llevar, 47, ok. Voy a llevarlos un poquito a los discípulos. Vamos a ir a la Escritura y bueno, nos vamos a Marcos. Marcos, aleluya. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. 14. Marcos 14, 12. Mis niños ya han de estar aburridos porque ellos 15 minutos y ya están listos. Vean. Los discípulos preguntaron al Señor Jesús, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Le hicieron una pregunta, así como luego usted le pregunta a sus hijitos, ¿y ahora qué les hago de cenar? ¿Y ahora qué quieren comer? Bueno, los discípulos tuvieron ese acercamiento al Señor Jesús y le preguntaron al Señor Jesús, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Oh, hermanos, y este Dios nuestro, este Jesús nuestro, tiene todo planificado. Su agenda está, pero hermanos, al dedillo. ¿Saben qué les dijo? ¿Quieren saber qué les dijo? Niñitos, ¿quieren saber qué le dijo el Señor Jesús a los discípulos? Les dijo, vayan a la ciudad y verán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. Un hombre con un cántaro de agua, síganlo. Ajá. Cuando entre a una casa,
pregunten por el dueño. Díganle que el maestro dice: ¿dónde está el aposento en donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará un gran aposento alto, listo para que lo usen. Y ahí, hermanos, los discípulos fueron e hicieron como el Señor Jesús les dijo. Yo creo que la cena duró largo tiempo. Yo pienso que duró mucho tiempo. Yo soy una de las personas que como despacio y me llevo un buen rato degustando, me gusta. Y siempre que leo esta porción bíblica, pienso que la cena ha de haber durado largo tiempo. Hubo cordero asado y otros platillos y pues jugo de uva. El Señor Jesús habló con los discípulos mientras comían. A mí me gusta platicar cuando estamos comiendo o desayunando o cenando. Y el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que sufra. Les dijo, el Señor Jesús les explicó por qué quería que estuvieran ahora con Él. Yo no comeré la Pascua otra vez, dijo el Señor Jesús, hasta que se cumpla. Y ahí dice en Lucas 22:16. Mateo, Marcos, Lucas 22:16. Dice así: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Que se cumpla significa completada o terminada. Todas las Pascuas, desde la primera hasta la de esa noche, señalaban hacia el tiempo cuando el Señor Jesús habría de morir. Al día siguiente, Jesús, el Cordero de Dios, derramaría su sangre. Entonces la Pascua estaría cumplida, finalizada. La verdadera Pascua tenía su término, límite terminado. Por eso Él dijo, consumado es. Después que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que iba a morir, los discípulos dejaron de comer y se miraron el uno al otro. No podían creer lo que oían. ¿Quién de ellos lo entregaría a sus enemigos? ¿Cómo podía cualquiera de ellos no ser leal y fiel al Señor Jesús? Tú y yo hubiéramos dicho, yo sé que no lo haría, siempre seré fiel. Yo sé que nunca lo haría. A lo mejor algunos decimos, yo nunca me regresaré del Evangelio. Yo nunca me volvería un retrógrada. Hermanos, pero cuando el Señor nos aprieta, cuando el Señor manda la tempestad, la prueba, cuando el enemigo nos sopla aquí en el oído y nos dice, creo que tu Dios ya no te oye, mira, le sirves, le das tu tiempo, le das tus diezmos y mira cómo te va. Están mejor los que ni le diezman ni van al templo. Y tú dices, ay, creo que me regreso a donde estaba. No, hermanos. Tenemos que serle fieles, tenemos que ser fieles al Señor. Y me encanta pensar, hermanos,
que no sé si fue Felipe, no sé si fue Mateo o tal vez Jacobo, siempre, o sería de Baratollita, a veces nosotros siempre estamos listos para acusar a otros, prestos para acusar a otros, pero los discípulos no acusaron a ninguno, a ningún otro. Cada uno pensó en sí mismo. ¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo quien te voy a entregar? ¿Seré yo, Señor? ¿Podría yo hacer tal cosa? Pedro se inclinó un poco hacia el Señor Jesús. Pedro a lo mejor le hizo señas a Juan, que estaba sentado junto al Señor Jesús, para que le preguntara quién era aquel que iba pues que lo iba a entregar. Pues a lo mejor Juan le preguntó, Señor, ¿quién es? Porque acuérdense que Juan era el que estaba recargadito, estaba recargado junto al corazón del Señor Jesús. A lo mejor Juan le preguntó, ¿quién es? Y el Señor Jesús dijo, es aquel a quien yo dé el pan mojado. Contestó el Señor Jesús. Hermanos, el Señor sí sabía que Judas Iscariote lo iba a entregar. Judas se veía entre los 12. Judas estaba entre los 12. Y yo creo que estaba muy inquieto. ¿Soy yo?, preguntó Judas, tratando de ocultar tratando de esquivar y de esconder su sentimiento de culpa. Y el Señor Jesús le dijo, tú lo has dicho. Le dijo Jesús, y le dio a Judas el pedazo de pan que había mojado, pero también dio pan a los demás. Nadie oyó lo que le dijo a Judas, ni se dio cuenta de que Judas había recibido el pan, así que ninguno supo. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Ahorita se los muestro. Dijo el Señor Jesús, y Judas salió, ya era noche. La Biblia dice que los otros no supieron a dónde iba Judas, a lo que iba o lo que iba a hacer, pues que era el tesorero. Pensaron que el Señor Jesús podía haberlo mandado a comprar más vino, porque Judas salió pronto. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Jacobo, ¿a dónde iría Judas? Pues él cargaba la plata, la marmaja, y pensaron, ay, a lo mejor pan, ¿hace falta pan? ¿Hace falta vino? No iba a comprar ni pan ni vino. Judas fue a buscar, a decirle, el complot ya estaba. Así es de que la Biblia, la palabra de Dios, nos dice ahí en 1 Corintios 11:24. Me gusta avalar lo que digo porque la Biblia habla mejor que yo, mucho mejor que yo. Y ahí en 1 Corintios 11:24, a ver, sus Biblias en sus manos, creo que sí. 11:24, ok. A ver, vamos a leerlo. Yo voy a acabar. 11:24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Amén. Y de ahí,
un poquito arribita. A ver. Ok. Primera de Corintios, capítulo. Ok. Oh, perdón, me equivoqué, perdón. Le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto, dijo el Señor Jesús. Y Judas salió, ya era noche. La Biblia dice que los otros no supieron a dónde iba Judas, a lo que iba o lo que iba a hacer. Pues era el tesorero. Pensaron que el Señor Jesús podía haberle dicho que fuera a comprar algo o a darle algún dinero a los pobres. Ok, pero Judas fue con los líderes de los judíos. La Biblia les llama a los jefes de los sacerdotes, los escribas y los ancianos. No era la primera vez que él los había visitado. Unos pocos días antes él había estado allí. Él les había preguntado, ¿qué me darán si les entrego a Jesús? Te daremos 30 piezas de plata, contestaron ellos. Judas se comprometió y ahora él había regresado y había regresado y esta vez les enseñó, los llevó al huerto en donde el Señor Jesús estaba. En el aposento alto, la cena de la Pascua había terminado. El Señor Jesús tomó algo, la cena había terminado, los sostuvo en sus manos y oró, dando gracias a Dios por el pan. Entonces él partió el pan en pedazos y lo pasó a sus discípulos. Tomen y coman, dijo, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, y hagan esto en memoria de mí. Primera de Corintios 11:24, lo que leímos. Tomó él entonces una copa y dio gracias a Dios por el jugo de uva que había en ella. Pasó el jugo a los discípulos y dijo, beban todos de esta copa, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión, perdón de los pecados. Este es nuestro versículo, hermanos, que vamos a memorizar. Pacto, en este versículo significa convenio. Un pacto es un convenio. Un pacto es un convenio entre 2 o 3 personas. Es como una promesa que 2 o más personas se hacen unas a otras. La Biblia habla de pactos o promesas que Dios hace con el hombre. Antes de la noche de nuestra historia, Dios prometió el perdón de los pecados por medio de la sangre de ciertos animales, pero la Biblia dice, la sangre de los animales no puede quitar los pecados. Hebreos 10:4, anótelo, estoy corriendo. Ese era el antiguo pacto. Un nuevo pacto tenía que tomar su lugar. Era de esto que hablaba el Señor Jesús. El jugo de uva del cual ellos bebieron representaba la sangre del nuevo pacto. Era figura de su sangre, la cual sería derramada al día siguiente. Esto significa que Él daría su sangre para el perdón de los pecados. Remisión significa perdón. La palabra remisión significa perdón. Al repartir juntos, al repartirles el jugo y el pan, ellos estaban haciendo un pacto. Aleluya. Vamos a ir a Primera de Corintios 11:24, que ya habíamos leído ahí. Y dice así: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Aleluya.
Los discípulos no habían oído esta palabra, memoria. Ya no se nos pide que hagamos una cena especial en memoria de la primera Pascua y de la sangre del Cordero, pero se nos dice que recordemos la sangre derramada del Señor Jesús, el Cordero de Dios. El mismo Señor Jesús nos dio la manera de recordarla. La cena del Señor nos recuerda que somos salvos por la sangre del Cordero de Dios. Bendito sea su santo nombre. Nos recuerda, hermanos, cuando tomamos la Santa Cena, recordamos que somos salvos por la sangre del Cordero de Dios. Los discípulos con el Señor Jesús tomaron la última cena de Pascua y la primera cena del Señor. Al hablar acerca de la cena del Señor, la Biblia dice que después de cantar un himno salieron al monte de los olivos. En el camino Él les dijo: ustedes me abandonarán esta noche, pues la Escritura dice: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿Saben que el Señor Jesús dijo que Él era el buen pastor? Él dijo: el buen pastor su vida da por las ovejas. Después de decirles que ellos lo abandonarían, Él les hizo unas promesas. Después que yo resucite, me reuniré con ustedes. Les dijo por alguna razón, parece que ellos no le oyeron decir esto, quizá porque su mente estaba llena de tristeza. Pero tú y yo, hermano, sabemos que Él ha resucitado de los muertos y que vive ahora en los cielos. Aunque todos te dejaren, dijo Pedro, yo no te dejaré. Pedro estaba seguro de que él sería siempre fiel y leal al Señor Jesús. Jesús respondió a Pedro: de cierto te digo, antes que el gallo cante, en la madrugada dirás 3 veces que no me conoces. No lo haré, aunque tenga que morir contigo, replicó Pedro. Y todos los otros discípulos dijeron lo mismo y prometieron permanecer fieles a Él. Cuando entraron al huerto de Getsemaní, Él les dijo a la mayoría de los discípulos que esperaran ahí mientras Él iba a orar. Pero Pedro y Jacob y Juan les dijo: vengan conmigo. Y Él los llevó más adentro del huerto y les dijo, fíjense qué palabras les confió a Pedro, a Jacobo y a Juan. Les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Eso está en Mateo 26, 38. A ver. Mateo 26, 38. Ok, ya está. Dice así. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste. Estoy en Mateo 26, 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló orando. ¿Cómo los halló? Durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Bendecido sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Él caminó, hermanos, todavía un poco más adelante. Se postró y oró. Hermanos, ahora que se nos está pidiendo que oremos 40 días a las 10 de la noche por 10 minutos, hermanos, ¿cuántas veces cuando sentimos la fresca unción de su presencia en nosotros le decimos: Señor, yo te seré fiel? Yo te seré fiel en las buenas y en las malas. El Señor Jesús invitó a la oración a 3 de sus discípulos. Lamentablemente, hermanos, se durmieron. No nos durmamos, hermanos. Llegan las 10 de la noche y ¿qué pasa? Está cenando, o está limpiando la cocina, o está doblando la ropa y dice: al ratito oro, al ratito oro. Y luego, ay, no sé qué palabra decir. Y luego ponemos el dedo sobre Pedro y decimos: ay, Pedro lo negó. Bueno, Pedro lo negó, pero nosotros, hermanos, también. Oremos, hermanos, vamos a orar. Y no olvide de llamar a su familia y orar a las 10 de la noche por 10 minutos. ¿Qué son 10 minutos, hermanos? ¿Qué es una hora? El Señor Jesús le estaba pidiendo a Pedro, a Juan y a Jacobo que oraran por 1 hora, y los encontró dormidos. Les pasó a ellos, que no nos pase a nosotros, hermanos. Hagamos lo que tengamos que hacer. Si se trata de lavar la ropa, si se trata de planchar, si se trata de limpiar la cocina, de hacer la cena, hermanos, porque nosotras las amas de casa somos aprendiz de todo y oficial de nada. No alcanzan los recursos como para pagarle a alguien que nos lave, que nos planche, que nos cocine, hermanos, pero sí podemos hacer algo: medir nuestro tiempo. Sí podemos hacer algo, medir nuestro tiempo, y a las 10 de la noche llame a la abuelita, al abuelito, a la familia, y doblemos nuestras rodillas y digámosle al Señor Jesús: no te quiero fallar, te quiero ser fiel. Bien, hermanos, vamos a orar. Mi esposo va a orar para despedirnos, y espero que la palabra de Dios haya hecho lo que ningún ser humano puede hacer. Muchas veces yo he ido a la palabra de Dios como consuelo y como refugio,
y he encontrado en su palabra consuelo y refugio. Y en la oración he encontrado su mano de cariño, sus brazos amorosos. Hermanos, en estos tiempos difíciles, vamos a orar más. Vamos a enseñarle a nuestros niños a orar. Dios escucha la oración de los niños. Vamos a orar, hermanos. El hermano Timoteo, el pastor de la iglesia, va a orar. Hermanos, vamos a poner nuestra mente en el Señor y vamos a decirle: Señor, yo quiero cambiar. Por eso dijo el que está sentado en el trono, dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Dios quiere hacerte nuevo, pero tú tienes que pedirle a Dios. Por eso dice: pedir y se os dará. Usted tiene que decirle: Señor, cámbiame, transfórmame. Señor, vengo delante de ti que me hagas nuevo, Señor. Señor, que esta vieja levadura se acabe y solamente la nueva levadura en Cristo Jesús, que murió por nosotros en la cruz del Calvario, y que no solamente murió en la cruz del Calvario, sino que también resucitó. Señor, quiero tener, Señor, una Pascua nueva, una levadura nueva. Y el que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Dios quiere cambiarte, Dios quiere transformarte, el Señor quiere regenerarte, el Señor quiere, pero tienes que hablar, tienes que decirle: Señor, yo necesito ese cambio en mi vida, esa transformación en mi vida, Señor. Vengo delante de ti en esta noche, en esta tarde, vengo delante de ti, Señor. Solamente cámbiame, transfórmame, Señor. Hazme nuevo. Señor, vengo delante de ti y creo en tu hermosa palabra que dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Jesús lo hará. Y el Padre, cámbiame, transfórmame. Señor, gracias. Tú puedes cambiar mi naturaleza, tú puedes cambiar mi modo de pensar, de actuar. Señor, vengo delante de ti y pongo tu sangre preciosa en mi mente, pongo tu sangre preciosa en mi voluntad, pido tu sangre preciosa que fue derramada, Señor, para que me transforme y cambie. Pon esa gota grande de tu sangre que fue derramada ahí en el huerto de los olivos, esa sangre, esas gotas grandes, porque más grande es el poder de Dios, más poderoso es el poder de Dios, más grande, muy grande el poder de Dios, que el pecado es muy chico y la sangre de Cristo Jesús lo deshace y lo destruye. Señor, venimos delante de ti y decir: he pecado, Señor, reconozco mi falta, te ruego que me perdones por tu grande amor. Gracias, Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus pecados. Y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más emblanquecido que la nieve. Gracias, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, las obras de la carne. Gracias, y las obras del mundo. Gracias, Padre. Te damos muchas gracias en esta tarde. Gracias por la presencia de Cristo Jesús a este mundo, que vino para transformar, cambiar y hacer nuevas todas las cosas. Gracias. Solamente clamamos a ti, y el que clama a ti, tú le respondes y lo cambias, Señor. Gracias. Muchas gracias. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amado hermano, se le está comunicando que mañana empieza el culto a la 1 de la tarde. Comuníquese con los demás hermanos y dígales a qué hora va a empezar. Y aquí estaremos para
darles la palabra de Dios. También el domingo a las 6 de la mañana daremos principio. Entonces, estén a tiempo. Les pido también en el nombre del Señor que oren para que Dios nos ayude. Y vamos a despedirnos en este momento y levantando nuestras manos decimos: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, haya de ti misericordia, Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Dios le bendiga.